Muy buenos días, hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, también a los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Gracias y bienvenidos a este servicio dominical del día de hoy. El tema que yo compartiré con ustedes hoy se llama el mundo espiritual y el mundo físico son uno y son perfeccionados en la tierra. O sea que estamos mirando que este mundo no está aislado de nosotros. Estamos juntos, este mundo espiritual y este mundo físico. El servicio dominical anteriormente que compartí con ustedes, decíamos que el olivo verdadero eran los padres verdaderos. Y también leíamos de que la herencia que nosotros debemos adquirir de ellos es algo muy importante, que era la tradición. Incluso estuvimos nosotros leyendo y estuvimos celebrando el Día de la Tradición, de días especiales que se llevan a cabo, porque el ser humano verdaderamente perdió lo que era ese principio de herencia, ¿verdad? El ser humano no ha vivido durante toda su vida, desde que se creó Adán y Eva, se perdió ese principio y verdaderamente hemos vivido sin ese rumbo centralizado en ese ser original que Dios quiso establecer de ese primer momento que creó Adán y Eva. Pero que también nosotros podíamos recuperarlo, ¿verdad?, a través de nuestros padres verdaderos, uniéndolos a nuestros padres. Pero no solamente es uniéndolos a nuestros padres, sino que nosotros tenemos que también que conocer la naturaleza original por el cual nosotros fuimos creados. Nuestra parte interna, que es esa parte original, no habíamos tenido conocimiento, que todavía miramos que aun cuando Jesús logró venir y pudo perfeccionarse individualmente, Él no pudo anunciar ni dar todo con una explicación clara acerca de este mundo espiritual. Él decía, si no entiendes lo terrenal, ¿cómo yo le voy a hablar lo espiritual? Y Él tenía que darnos a nosotros en ese tiempo estas explicaciones de este mundo que desconocíamos. Ahora en día no, ahora en día conocemos, sabemos que ya su segunda venida se estableció y hoy en día tenemos todas esas explicaciones claras acerca de este mundo espiritual. Entonces, Él nos sirve, en Apocalipsis 22:20 dijo Él, vengo en breves. Y fue por eso que Él tuvo que venir, debido a que no se pudo explicar. Entonces, Él nos servirá como modelaje ante nosotros, ¿verdad?, llevando a cabo una claridad ante la humanidad para que realmente nosotros podamos adquirir ese privilegio original que nosotros tenemos que alcanzar aquí en la tierra. También vamos a ver de que nosotros tenemos versículos bíblicos que nos hablan acerca de eso. Sin embargo, no se ha podido entender porque no había podido ser explicado. Pero yo voy a mostrarlos entonces estos primeros versículos bíblicos y después vamos a compartir las palabras de nuestros padres, porque también ellos con más claridad están mostrándonos hoy en día acerca de estos versículos bíblicos. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. Aquí miramos claramente lo que decía, ¿verdad? En 1 Corintios Pablo, el ser humano no tenía ese conocimiento para poder recibir estas enseñanzas en ese tiempo, ¿verdad? Y las tomarían como locura. Incluso hoy en día algunas personas que todavía no entienden no van a poder asimilar y tampoco creer en ciertas revelaciones y en ciertas experiencias espirituales que se están llevando a cabo hoy en día a través de ese acercamiento que el ser humano ha tenido con Dios. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es el espíritu, mas yo soy carnal, venido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. ¿Ves?
Cuando uno tiene un dominio y un acercamiento espiritualmente, que es esa parte original, que Dios tiene en cada uno de nosotros, la esencia, verdaderamente ya comenzamos a actuar no conforme yo, mi parte física, sino con esa parte interna, porque Él ya está siendo guiado por esa parte espiritual, esa esencia de Dios que tiene en cada uno de nosotros. En Juan 3:8 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí miramos también, ¿verdad?, una vez más, y incluso miramos también que en algún versículo bíblico de la Biblia nos habla de Nicodemo, un gran personaje que era un escriba, que conocía muy bien la ley, y miramos que él tampoco no podía entender, cuando dice, tienen que nacer de nuevo, decía, ¿cómo voy a entrar en el vientre una vez más? Yo, ya siendo viejo. Pero no podían entender acerca de el verdadero propósito en el cual Jesús estaba refiriendo. Nacer es la unidad, conectarse con Dios ya hacia una nueva misión, ¿verdad? Comenzar desde cero, digamos así, porque nosotros hemos vivido una vida totalmente fuera de ese verdaderamente principio. En Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Entonces, miramos que cuando nosotros tenemos ese dominio internamente, ya la carne, esta parte física, no responde como principal opción en nuestra vida, sino que es la verdadera parte interno cuando está recibiendo el amor de Dios en esa ser original, en esa esencia original de nuestra vida. En Romanos 8, bueno, aquí está diciendo lo mismo. En Juan 16, 13 y 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Una vez más podemos ver una explicación muy clara acerca de sus palabras de Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿verdad? Y en otros pasajes dice, miramos en Apocalipsis, vengo en breve. No es Él, sino que es otro que viene con esa misma misión. Por eso Él dice, Él tomará de lo mío, ¿verdad? Él tomará de lo mío, dice. Significa que Él va a conectarse con este personaje que asume esa responsabilidad para poder llevar a cabo la sustancia que quedó pendiente, que Él no pudo realizar. Entonces, aquí miramos que claramente lo está explicando, que es otro el que viene a cumplir esa tarea que Dios y Jesús, ¿verdad?, en ese tiempo no pudieron establecer. En Hechos 1:51 dice, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Ves? Entonces miramos que a pesar de que Dios usaba estos grandes personajes y a través de muchas ángeles del mundo espiritual, aún así ellos no podían llevar a cabo la sustancia, lo que Dios le quería hablar. Cuando estas personas, estas figuras centrales, realmente Dios las usaba para llevar ese nuevo mensaje y lo que tenían que vivir de acuerdo a este propósito original, ellos no podían entender y pensaban que estaban haciendo todo lo contrario. Entonces los azotaban, los mataban y verdaderamente no escuchaban ese mensaje que ellos le traían a través de Dios. Entonces por eso yo quise mostrarle a ustedes estos versículos bíblicos y ahora vamos a ver las palabras de nuestros padres acerca del aclaramiento más acerca de este mundo espiritual. Dice Padre, para conocer el mundo espiritual y a Dios debemos conocer su entorno. Ese ambiente es en realidad similar al entorno de la vida humana en la tierra.
Incluso cuando una persona muere y va al mundo espiritual, él o ella pueden no saber que han muerto. Simplemente pueden pensar que han llegado a un lugar diferente. Por ejemplo, si hubieran estado viviendo en el Polo Norte, en medio de un campo de hielo, y luego hubieran viajado a un lugar tropical, pronto se darían cuenta que el clima es cálido todo el año. Los árboles estarían siempre verdes y sus hojas y otras cosas se diferenciarían de lo que habían conocido. De la misma manera, cuando alguien muere, puede sentir o no darse cuenta que ha muerto. Pueden pensar de que esta manera, porque los dos mundos están estrechamente entrelazados. ¿Ves? Entonces miramos que nosotros no vamos a experimentar alguna cosa muy extraordinaria, digamos así. No, va a ser como algo como que si tal nosotros nada más pasamos de una frontera a otra. Este mundo espiritual verdaderamente es un mundo que está lleno de huecos. Igualmente, ¿por qué? Porque aquí en la tierra se ha establecido igual, de acuerdo al propósito que se estableció aquí, así está el mundo espiritual. Entonces está lleno de hueco y verdaderamente para poder nosotros podamos disfrutar una vida, estos dos mundos tienen que tener esa compartiendo esos valores, tanto en el mundo físico y también en el mundo espiritual. Una vez que esto ocurra, dice Padre, nosotros podemos conectarnos hacia este mundo del mundo espiritual. Puede haber una conexión si nosotros realmente logramos este valor que debemos de adquirir en nuestra vida, ¿verdad? Pero también, como sabemos que el mundo espiritual también necesita también establecerse así conforme a la parte física que se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, este mundo espiritual no está realmente aparte del mundo terrenal. Ellos están conectados, están entrelazados. Es aquí donde podemos ver entonces que ellos se convierten, son uno solo, dice el Padre, se convierten. Porque no hay una gran diferencia de que puede decir Dios o el mundo espiritual esté en otro lado. Si no lo saben, pueden pasar la prueba, dice, en el otro mundo se va a hacer difícil. Se va a hacer difícil, no podrán lograrlo. Esto es importante. ¿Por qué? Saber de lo que nosotros hoy en día vivimos. Hoy en día nosotros estamos viviendo el testamento completo. Significa que no es una era a nivel de individual, sino una era a nivel de familia. Y esta familia es la que tiene que formar parte de esta era, esa vivencia familiar en unidad con nuestros padres, centrados en Dios. Es donde se establece el ideal, esa familia que se tiene que llevar a cabo hoy en día en este testamento completo. Dice, la bendición de la Iglesia de Unificación da vuelta al mundo espiritual y al mundo físico. Al darlos vuelta, logramos el punto de inflexión, a partir del cual la unificación del mundo espiritual y el mundo físico pueden tener lugar. Esta es la era de la transición, a través de la cual el mundo espiritual y el mundo físico están conectados y se transforman. Cuando estos dos se dan vuelta, Satanás es exiliado. Todos los malos caminos de la tierra son llevados a su fin y cruzamos hacia la edad en que Dios puede tener dominio directo sobre nosotros. Cuando siempre se han anunciado estos últimos días, miramos que es una transición, entonces que sea un cambio nada más. Si verdaderamente el ser humano cumple con esa responsabilidad, se termina el mundo del mal. Y si no cumple, continúa el mal. Entonces, cuando realmente se hubiera dado vuelta, hay muchas partes que en la Biblia que se han anunciado en los últimos días. Entonces significa eso de que debido a que Dios ha establecido ese fundamento, Él dirige su misión a los hijos que están muy cercanos a Él. Y debido a que ellos cumplen anunciando también
su palabra a todo el resto de la humanidad, si toda la humanidad obedece a este mandato, entonces el mundo se termina de inmediatamente, ¿verdad? Pero no es que se va a terminar o va a eliminarse todo lo que es el fundamento de que Dios ha establecido a través de principios, lo cual es la creación entera, no, sino que es el mismo ser humano que tiene que hacer esa transformación. ¿Para qué? Para poder lograr ese propósito. Debido a que no hubo amor verdadero, miramos entonces que la mente del ser humano se dividió. De igual manera se dividieron lo que es el mundo espiritual, las religiones y también la ciencia. Todo eso se dividió. Y esos tienen que estar conectados en un centro, donde el individuo, la familia, la tribu, nación y el mundo, interconectados ellos. Es aquí donde se genera ese fundamento sólido y el cumplimiento de su propósito. Tenemos que hacer esto realidad. El problema es eso, ¿verdad? Como dice el Padre, tenemos que hacerlo realidad con nuestras propias manos. Ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Y si no lo hacemos así, no podemos heredar el reino de los cielos, no podemos tampoco pasar al mundo espiritual, a vivir en el mundo del reino de Dios. El mundo espiritual es el mundo interno y el mundo físico es el mundo externo. El mundo de la mente es el mundo interno y el mundo del cuerpo es el mundo externo. Así está la frontera. Es tan profundo que parece negro. La distancia entre la mente y el cuerpo es igual a la distancia entre Dios y este mundo. La providencia de la restauración se ha llevado a cabo durante 6,000 años para unir los mundos de sus cuerpos y su mente. Cuanto más el cuerpo y la mente estén unidos, tanto más puede ser eliminada las fronteras en la tierra y se pueden cosechar lo que se han sembrado en la tierra. De esta manera se produce un cosmos en el que el mundo espiritual y el mundo físico están unidos, centrados en Dios. Por eso, cuando Dios busca a la humanidad y la humanidad busca a Dios, el lugar donde eso ocurre no es en el mundo, sino dentro de ustedes, de nosotros mismos. Su cuerpo y su mente son el lugar para esa actividad. Nosotros somos esa verdaderamente punto al cual nosotros tenemos que responder cuando Dios realmente busca este propósito. Entonces miramos que nosotros vivimos en la tierra correctamente, no de acuerdo al principio. Si nosotros vivimos de acuerdo a este principio, verdaderamente vamos a poder tener esa conexión, ¿verdad?, con este mundo espiritual. Pero hay un detalle muy importante que nos hace falta entender al ser humano, ¿no? Debido a que eso se está dando por primera vez en la historia. Por primera vez, eso no ha existido más antes. Es en esta era que nosotros hoy tenemos la oportunidad, y por eso nosotros vivimos este gran mundo privilegiado, esta era privilegiada, porque no se ha existido más antes que todos estos problemas que se llevan a cabo en el mundo espiritual tienen que ser resueltos aquí. Todos estos problemas se tienen que ser resueltos aquí, no en el mundo espiritual. Sin embargo, cada vez que esto sucede, hay algo que tenemos que pagar nosotros. Y es lo que muchos no queremos pasar, es indemnizar. Nosotros podemos resolver los problemas de este mundo a través de indemnización. Así podemos crecer, ¿verdad? Pero dice, Padre, ustedes todavía no entienden esta era global en la cual viven y tampoco pueden lidiarla todavía. Yo sí, dice Padre, porque yo conozco, yo he asumido la responsabilidad tanto a nivel histórico y tanto a nivel del universo, tanto a nivel del mundo terrenal y tanto a nivel del mundo espiritual. Y se dice que cuando esto no se lleva a cabo en este mundo físico, no se indemniza, no se logra dar esa indemnización, esto es quebrado. Y las consecuencias que se llevan a cabo son desastrosas. Es muy fuerte
lo que se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, una vez que nosotros indemnizamos, es para poder llegar a acercarnos a Dios. Satanás se aleja, pero una vez que nosotros no pasamos eso, entonces allí nos mantiene sumergidos en sus mismas acciones que de cual nosotros realmente mantenemos en nuestra vida. Así como somos amados entonces como nuestros padres, es exacto como hermanos, también así nosotros tenemos que llegar a ser amados por Dios, estar en el seno de Dios. Pero para llegar ahí, nosotros tenemos que estar allí en su seno recibiendo ese amor, ese centro de que Dios quiere. Pero nosotros también tenemos que, hay que experimentar ese amor aquí en la tierra. ¿Cómo la podemos experimentar? A través de nuestros 5 sentidos físicos. Esos 5 sentidos físicos tenemos que nosotros experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros heredar. O sea que este mundo físico es como una preparación que nos establecemos para poder habitar, para poder vivir en ese mundo de luz que Dios verdaderamente quiere que estemos. El mundo espiritual es nuestra patria original, pero la tierra es la patria original del cuerpo físico. Y la patria del mundo espiritual es la de nuestra mente. ¿Ves? Entonces, pero estas dos partes son verdaderamente, tienen que estar unidas. Por eso debemos aquí entrenarnos nosotros, ¿verdad? Una vez que nosotros nos entrenemos y logremos, no vamos a tener problema una vez que pasemos a este mundo espiritual. Vamos realmente a adquirir ese verdaderamente nivel de poder disfrutar de ese amor de Dios en nuestros corazones. Cuando vayan al mundo espiritual, verán que sus vidas han sido registradas en un 100%. En una computadora del mundo espiritual. Todo lo que se grabó será revelado. No pueden engañar a su conciencia. Esta graba todo sobre ustedes como una cinta de video. El registro detallado de su vida, y se le asignará un número y se almacenará en el mundo espiritual. Alguien les recibirá y guiará de acuerdo al brillo de su espíritu cuando vayan al mundo espiritual. Hace poco Pablo estaba dando una guía interna ahora con nuestros hermanos y estaba hablando de esto, de la luz, del brillo que debemos adquirir nosotros. Y es muy, muy importante tener muchas experiencias uno referente a esto. Cuando yo tuve esa experiencia, yo miraba y yo me quedaba sorprendido porque la gente no pasaba en cierto lugar. Y aquí el Padre confirma por qué es que nosotros estamos apagados aquí. No tenemos ese brillo adecuado para poder lograr llegar hasta ese nivel que Dios quiere. Todos nosotros buscamos ese punto que nos pertenece una vez que pasamos al mundo espiritual. Aunque queramos, no nos vamos a pasar. El amor se respira en el mundo espiritual, ¿verdad? Y conforme a nuestro brillo que tengamos. Nosotros no deberíamos mantener una vida aquí cómoda, sino esforzarnos para que realmente logremos ese último nivel que Dios quiere, y es estar con Él. Pero en veces tenemos una vida cómoda y nos aferramos a eso, que tal vez pensamos de que vamos a lograr allá resolver nuestros problemas, y es complicado. Allí no se puede resolver este adelanto de nuestro espíritu una vez que pase, al no establecerlo aquí en este mundo terrenal. Después de que sean acompañados hasta adentro, su número será presionado y todo se mostrará de inmediato. Todo desde el momento que su nacimiento hasta el presente se dará a conocer en un instante. No hay más remedio. Su conciencia llorará amargamente. La proporción de sus pensamientos, palabras y acciones buenas contra los pensamientos, palabras, acciones malas determinarán si terminan en este o en aquel lado de la frontera entre el cielo y el infierno. Ahí serán los lamentos, dice Padre. Ahí serán los lamentos.
porque tal vez vamos a entender un poquito cuál era nuestra responsabilidad. Sin embargo, aunque queramos, ya no vamos a poder lograr. ¿Y cuándo se dé esa evaluación? Cuando nosotros muramos, cuando pasamos al mundo espiritual. Allí es. O sea que nuestra propia conciencia está grabando toda nuestra vida, esa parte original. Y no va a haber excusas ni tampoco mentiras que queramos establecer. No, yo hice tal cosa. Nada, ahí todo se muestra como una sombra, dice Padre. Desde que nació hasta el día que culminó su vida. Entonces no va a haber ninguna excusa si nosotros pensamos que vamos a hacer algo. Todo se graba y será guiado conforme al brillo que no deberíamos entrar, que no deberíamos entrar sin ese brillo, como estamos, como vivimos, sino en que nuestra prioridad debe estar con Dios. Pero debemos limpiarnos para poder lograr llevar hasta ese nivel. ¿Y cómo se logra esa limpieza? Siempre, no hay otra manera, no hay otra alternativa, es indemnizar. Es la única manera, porque es así como nosotros podemos purificarnos y lograr acercarnos a Dios. Cada vez que nosotros nos purificamos, nos acercamos a Dios, pero cada vez que nosotros nos contaminamos, nos alejamos de Dios. Eso es así. Por eso, todo este mundo espiritual está formado de todas las gentes que vivieron anteriormente que nosotros, de los descendientes de Adán y Eva. Ese es el mundo espiritual, está formado de todos estos ancestros que vivieron antes de nosotros. No es otro mundo, sino que son nuestros propios ancestros. En este mundo espiritual hay buenos y malos. Hay buenos y malos. Y también dice Padre que en este mundo espiritual hay batallas, o sea que hay enfrentamientos en estos espíritus. ¿Y cuáles son esos espíritus buenos que realmente están calificados allá? Son esos que en la vida en la tierra, ellos se apartaron de esa vida pecaminosa que tenían que apartarse. Entonces, esos son calificados como espíritus buenos, pero aún de poder haber establecido esa bondad, no pudieron alcanzar la perfección para lograr estar en unidad con Dios. Aunque en el mundo espiritual ellos quieran avanzar, dice Padre, no pueden hacerlo, porque hay una interferencia donde el cual este mundo maligno, él se opone inmediatamente, impidiendo el crecimiento de ellos. Y esto lo hacen cuando ellos, el mundo espiritual malo, tienen una conexión con este mundo malo en la tierra. Y entonces es a través de estos mundo físico, de sus descendientes que ellos tuvieron complicaciones en esa época, que ellos trabajan. Ellos trabajan así, impidiendo, porque pueden hasta quitarle la vida a un descendiente. ¿Para qué? De este que tuvo problema. ¿Para qué? Para que no continúe. Tal vez este tiene un mejor propósito, una buena conexión con Dios, entonces inmediatamente le quitan la vida para que no continúe más. Y sigan sufriendo y no puedan aumentar ese verdaderamente crecimiento de ellos y puedan apoyar a su familia, a sus espíritus en el mundo espiritual. Entonces hay una guerra, hay una batalla, un conflictos que no solamente podemos nosotros vernos aquí entonces, sino también en el mundo espiritual, que en el cual nosotros hemos desconocido todo esto. Pero hoy en día podemos ver lo que sí se llevan igualmente a como estamos aquí en la tierra. Puesto que todo tipo de personas se reúnen en el mundo espiritual, incluyendo aquellos que asesinaron y los que fueron asesinados, a veces estallan peleas con cuchillos y venganzas. Es por eso que hay tantas divisiones y barreras que bloquean el camino hacia el ideal espiritual maligno. A veces van a los descendientes, era lo que yo le decía, van a los descendientes de sus enemigos en la tierra y les causan accidentes mortales. ¿Ves? En vez de nosotros ni pensamos que se están llevando a cabo ese tipo de cosas y pensamos que tal vez sea natural, pero no es así, o culpa porque tal cosa hicimos. Pero no tenemos que detrás de todo esto tenemos una energía negativa que se nos está
atacando invisiblemente porque no la conocemos. ¿Por qué? Por el conflicto que ha habido entre nuestros ancestros y entre estos otros que están en el mundo espiritual. Entonces, eso los descendientes a veces tienen que pagar este verdaderamente problema que no se ha resuelto. Todos esos resentimientos se deben resolver. Para que esto suceda, primero tienen que ser resueltos en la tierra. Para ellos es necesario proporcionar una mejor opción. A menos que les den tales espíritus una mejor opción que matar a alguien, algo más satisfactorio que tomar represalias, por lo que provocó la enemistad y no pueden ser apaciguados. ¿Ves? Y miramos que nuestro Padre hoy en día nosotros podemos ver claro cómo está trabajando, ¿verdad? Con todas las enseñanzas que hoy en día nosotros tenemos, con todo esto que se está llevando a cabo hoy en día, incluso ahora que ya vamos a continuar con la liberación y bendición, es por eso que se está llevando a cabo esto. Él conoce, Dios, que para poder resolver estos problemas, tienen que tener conocimiento aquí, cada uno de nosotros, y apoyar, a ayudar a este mundo espiritual que verdaderamente esté en conflictos, y solamente a través de nosotros lo puede hacer. No pueden hacer ellos nada, ellos dependen de nosotros ya para poder llevar a cabo esa resolución. El mundo espiritual, el propósito donde residen numerosos antepasados de toda la historia, donde irán a vivir, son innumerables personas que están hoy en la tierra también. O sea que todos los que pasaron, todo lo que realmente hoy nosotros vivimos, vamos a pasar allí mismo, y todos los que vengan en un futuro, vamos a pasar allí mismo también. ¿Ves? Entonces, esa es la solución para que nosotros podamos tener un punto mejor. Tenemos que tener ese conocimiento, y Dios lo sabía, Dios, nuestros padres lo saben, y por eso después del establecimiento que se lleva a cabo, nosotros podemos tener todas estas enseñanzas y saber cómo podemos hacer para solucionar todo esto. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con todo este mundo que está malo allá en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dejarlo que se quemen en el fuego interno ahí eternamente? No, Dios no quiere eso. Dios quiere salvarlo también, que se unan. Caín y Abel ha sido el establecimiento de Dios, que se unan en este mundo físico. De la misma manera es lo que Dios anhela, que este mundo espiritual se una también. La parte de los buenos y los malos. Es por eso que se está llevando a cabo este trabajo, un trabajo muy fuerte, que solamente nuestros padres hoy en día conocen, y que por eso han comenzado a llevar a cabo esta realización de poder superar también la restauración en este mundo espiritual, así como también la llevan aquí en el mundo físico. ¿Ves? Y eso nosotros no teníamos conocimiento para nada. Entonces miramos que el fruto de ese amor que Dios quiso establecer desde un principio, si realmente hubiera sido almacenado en Dios, hubiera habido ese reino celestial. Y nosotros hubiéramos convertido en ciudadanos del cielo. Sin embargo, miramos que a punto, en el trayecto que llevaba ese fruto, miramos que se pudrió y cayó al suelo y se convirtieron en el infierno. Y es por eso que nosotros vivimos así. Exactamente igual. Y ese fruto nos corresponde a nosotros recuperarlo. ¿Para qué? Para poder cambiar. Y es la esperanza que Dios tiene con nosotros. Entonces esa fue la tragedia, y esa es la que se denomina hoy en día la caída. Los innumerables espíritus cristianos, es decir, los innumerables espíritus conectados con Jesús, deben estar en condiciones de cumplir la misión del arcángel antes que venga el Señor. ¿Cuál es su misión? Es preparar el camino para que Jesús se enfrente espiritualmente a Satanás y lo lleve a la sumisión. Así como Juan el Bautista bendijo a Jesús en el río del Jordán, con ello traspasó su legado a él. Así el mundo espiritual debe bendecir al Señor que viene. De lo contrario, no vamos a ver el comienzo de la providencia en la tierra. Esta es la razón por la que el camino que los cristianos han tratado de seguir
han sido abandonar el mundo físico, ocuparse solo de los asuntos espirituales. Para los cristianos, el mundo físico no tiene tanta importancia. Y aquí nosotros podemos ver claramente cuál es el entendimiento que se lleva a cabo de muchos líderes, ¿verdad? Y se aferran solamente a un solo propósito. El cumplimiento que se tiene que dar, el ser humano tiene un centro muy importante en el cosmos y que es el centro del macrocosmo. Nosotros somos el microcosmo. No solamente podemos aferrarnos a un solo punto. No, tenemos que realmente conocer, por eso decía al principio, tenemos que conocer cuál es nuestra propia naturaleza. Nosotros no conocíamos eso. Hoy en día nosotros conocemos de acuerdo a que todas las enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres, por los que nos explican claramente cuál es nuestra gran mérito que tenemos, la gran misión que tenemos, a cuál formamos parte nosotros, ¿verdad? Pero realmente, cuando las personas no han recibido estas enseñanzas, verdaderamente no tienen ese conocimiento. Que solamente ser religioso y el mundo físico y la ciencia es Dios mismo también. Dios trabaja en las dos partes. Entonces todo esto ha sido creado por Dios y se dividió de acuerdo a eso, ese fallo que se dio. Han habido muchos personajes, dice Padre, de fe. Han habido muchos personajes. Todos ellos dicen que son los que mueven el mundo. Pero, dice Padre, es lo mismo. Cuando Juan el Bautista, igualmente Jesús, transmitieron el mensaje que decía, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la expresión, había una expresión que era externa y había una expresión que era interna. Una expresión que venía del ángel y una expresión que venía de Adán. ¿Ves? Lamentablemente, dice Padre, ese hombre tiene que aparecer a través del arcángel, porque Dios, cuando crea a Adán, Dios miramos que lo creó estando con el arcángel. Y todavía, una vez que crea a Adán y a Eva, Dios le da una misión al arcángel, que tiene que cuidarlos, que tiene que hacerlos crecer. ¿Ves? Entonces, miramos que no hay quite, hay que tener esa unidad con ese arcángel, no podemos apartarnos de él. Entonces, además dice, el arcángel tenía la misión de proteger y criar a Adán. Esa era la misión del arcángel, la que no lo pudo lograr. Entonces dice, la misión hoy en día que tienen son los cristianos, esa son la misión que tienen, y todas las personas que son iluminadas a través de la fe, eso son la misión. Pero Jesús dice, perdió el cuerpo a través del arcángel, perdió su vida a través del arcángel. Entonces esa persona que verdaderamente asume y logra esa misión de unidad hacia el arcángel, pasa por encima de la muerte de Jesús. ¿Cómo? Indemnizando. Es por eso que esta familia o estas personajes siempre está pasando indemnización, donde el cual tal persona o tal hombre mantiene esa conexión con Dios. Es por eso que si nosotros deseamos ir al reino de los cielos, tenemos que necesitar, dice el Padre, la certificación de Satanás. Sí, sin el aprobamiento de él no podemos pasar, heredar ese reino de los cielos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estábamos leyendo antes. Él formó parte de nuestra vida. Dios creó a Satanás sin ese resentimiento, sin ser un ángel caído. Lo creó con todo su amor. Así nosotros fuimos creados también con todo su amor. Entonces, nosotros tenemos que llegar a amar a ese arcángel. Y él lo sabe muy bien. Él lo sabe, los principios de Dios, que es un Dios absoluto, es un Dios eterno, es un Dios que actúa conforme a sus leyes y principios, y Dios no puede violar esa ley. Él lo sabe muy bien. Por eso dice el Padre, le dice, tú dices que verdaderamente tú me creaste con esos principios, y tienes que amarme. Si no me amas, tampoco tus hijos pueden llevarlos al reino de los cielos, porque con el mismo amor que creaste a tus hijos, me creaste a mí.
Es difícil poder lograr esta hazaña en nuestras vidas, pero si queremos heredar ese reino de los cielos, tenemos que amar a nuestro enemigo. Y Jesús decía también exactamente igual. Él decía, amaos a vuestros enemigos. ¿Ves? Satanás es un enemigo de Dios porque violó y mató a su hija. Igualmente, todos los que nos hacen complicaciones en nuestra vida es a través de esa fuerza negativa que Él estableció. Es un enemigo, pero nosotros tenemos que llegar a amarlo, orar por Él para que reciba bendición. Todas esas personas que aún viven esa vida también tienen que recibir bendición. Tenemos que mostrar ese corazón. Una vez que nosotros realmente podamos llegar a amar a esta persona, vamos a lograr. Y no tiene nada que reclamar Satanás. ¿Por qué? Porque este es el principio de Dios, el amor. Dios es amor. Y eso tenemos que nosotros practicarlo en nuestra vida. Y dice, Padre, Dios es un ser absoluto, de principio. Satanás lo sabe que es un ser eterno y que supervisa la creación del cielo y la tierra y es el ser original de verdad. El ser original del amor, el ser original del principio. Satanás sabe que actúa conforme de acuerdo a estas leyes que Dios mismo estableció. No puede cambiarlas Dios, ni Él puede cambiarlas. Es por eso no puede llevar a sus hijos e hijas al mundo ideal original, sin amar al ángel caído. Dios creó a Satanás con amor antes de la caída, por él que estaba en proceso de crecimiento. El Dios tampoco pensaba que él iba a actuar de la manera que se llevó a cabo la caída, ¿verdad? De él mismo, estableciendo otro fundamento que Dios no esperaba esperar de él. Es por eso que él se aferra a tus hijos, no pueden entrar al reino de los cielos, a menos que me amen, tú mismo me ames. Tú mismo me ames. ¿Y qué puede hacer? Dios no puede hacer nada, y Él sabe muy bien que esos principios lo estableció, no puede violarlos, se llevó periodos de tiempo, fueron eras que pasaron, no fueron de la noche a la mañana. No puede cambiar Dios, y entregó todo su amor por crear a estos seres vivientes. Dio todo para poder recibir también de ellos todo. Lamentablemente no se pudo lograr, y es por eso que Él sabe muy bien y ahí lo tiene agarrado. Sin eso, por eso se practica. Nuestros padres siempre también hablan de ese amor que tenemos de tener. Amar siempre, resolver esos problemas con amor, no establecer ese conflicto. Dios, a través de nosotros, nuestros corazones debe ser capaz de bendecir a nuestros enemigos, nosotros mismos. Desde Dios, ¿cómo puede amar? Dios no puede amar obviamente al arcángel, porque realmente lo que le hizo, pero a través de nosotros, Él puede amarlo. Es por eso que nosotros somos que tenemos esa responsabilidad de poder llevar a cabo esta misión. Si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, sí realmente vamos a hacer cambio no solamente en el mundo, en nuestras vidas, a nivel de individuos, sino también en el mundo físico y en el mundo espiritual. La esperanza de Dios es esa, que nosotros logremos eso, entender, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir derribando barreras en nuestra vida, porque la herencia que nosotros obtuvimos acerca de todo nuestro linaje ancestral es muy fuerte. Y por eso necesitamos estar conectados, necesitamos, la Madre verdadera lo sabe muy bien. Y por eso se ha establecido todo estos centros, el Chonchingwon a nivel de países, para que estemos siempre recibiendo esa fuerza positiva, no nos apartemos, no caigamos, siempre nos mantengamos con esa fuerza positiva. Hay mundo espiritual bueno que realmente también hay en el mundo espiritual, y eso también se conectan tratando de revelar esa parte original de Dios, para que nosotros podamos entender y podamos realmente caminar ese camino, apartarnos y mantenernos fuertes, no importa lo que difícil que podamos que pasar. Lo importante es que realmente nosotros logremos eso. La vida no es muy fácil aquí. Una vez que entendemos, por eso dice en la Biblia que el camino de Dios es de espina y el camino de Satanás es amplio, donde el cual nosotros podemos pasar tranquilamente, pero el de Dios es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que aferrarnos a ese principio. Tenemos que recuperar esa originalidad que se perdió. Muy bien, hermanos y hermanas, esto era lo que yo quería compartir con ustedes
esta parte espiritual, porque realmente nosotros también es bueno que entendamos que hoy se acerca a este otro fin de semana, vamos a tener la liberación y bendición, y tenemos la oportunidad también de poder lograr, tanto nosotros mismos, nosotros podemos también participar y podemos lograr apartar de muchas energías negativas que nosotros tenemos, pero también apoyar a este mundo espiritual que necesita de nosotros para poder hacer cambios, no solamente en ellos, sino también de esos conflictos que se generaron anteriormente, que nosotros no conocemos, lamentablemente no conocemos, pero que sí se pueden llegar a solucionar cuando nosotros realmente nos sacrificamos por ellos en este mundo físico, apoyándolos para el avance de la providencia de Dios, no solamente aquí, sino también en el mundo espiritual. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho y que pasen un lindo día. Bendiciones.